Levante el brazo, compañero, cierre el puño, compañero, dale duro, compañero, que el pueblo Bien, vencerá. compañeras y compañeros, buenas noches. Es un gusto, un honor estar acá en esta mesa para presentar algunas tesis fundamentales acerca del encargo que me corresponde como secretario general, que es presentar el informe político orgánico de estos prácticamente 6 años, ¿no? 6 años que tenemos de gestión, no por propia voluntad ciertamente, sino porque la coyuntura una y otra vez nos ha llevado a postergar y postergar la realización del Congreso partidario. Y justamente un informe político tiene que en primer lugar dar cuenta del curso de la situación, el curso de la lucha de clases en el país y en el mundo, tiene que dar cuenta de cómo el partido y los movimientos en los que el partido está involucrado ha respondido a este curso, y en tercer lugar también señalar algunas perspectivas hacia adelante. Hacer todo eso es imposible en 20 minutos. La última vez que hice un informe político fue hace 32 años, era un documento de 80 páginas, mucho lo recuerdo todavía, porque nos tocó en ese momento hacer un balance de lo que había sucedido entre 1988 y 1992, es decir, las elecciones del 90, el Congreso de Izquierda Unida, la Asamblea Nacional Popular, la ruptura de Izquierda Unida, el triunfo de Fujimori y el 5 de abril. Todo eso fue condensado en ese informe político que está ahí, ¿no? Para quien quiera revisarlo. Lo que hoy tenemos entre manos es mucho más amplio y complejo que lo que tocó analizar en aquella ocasión. Es lo primero que quisiera señalar. Nosotros realizamos nuestro congreso en el mes de octubre del año 2017, semanas antes de la realización del Congreso Fundacional de Nuevo Perú y semanas antes también de este salto que dio la crisis política nacional, cuando a raíz del intento del fujimorismo de vacar a Vizcarra, Vizcarra hace esta alianza con Kenji Fujimori, libera al papá y desencadena todas las movilizaciones que van a culminar con la renuncia de PPK, perdón, no es Vizcarra, es PPK, con la renuncia de PPK y la entrada al gobierno de Vizcarra, que para nada pacifica o tranquiliza la situación, sino que acelera un curso de mayor polarización entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se va a expresar en el discurso del 28 de julio de PPK, anunciando el tema de las reformas que quería planteando el tema entonces del referéndum, junto con las elecciones municipales y regionales, el rechazo de las reformas por el Congreso, la ofensiva reaccionaria liderada en ese momento por esta coalición que se llamaba Unidad Republicana, ¿no? ¿Cómo era? Coalición Republicana, Coalición Republicana, y que va a desembocar esto con la disolución del Congreso, ¿no? La instalación del nuevo Congreso, meses después la vacancia de Vizcarra, el ingreso de Merino, la práctica destitución de Merino por la multitud en la calle, ¿no? Y el tránsito a las elecciones del 2021, con todo lo que implicó la campaña del 2021, la primera vuelta, la segunda vuelta, la polarización, el desconocimiento de las elecciones, la permanente ofensiva golpista de la ultraderecha desde el Congreso, la precariedad del gobierno de Castillo, incluso los elementos ahí que se han mencionado de crítica pues, a manejos incluso oscuros, turbios, etcétera, pero sobre todo el tema ahí fue la ofensiva reaccionaria, que culmina cuando en el mes de diciembre, el 7 de diciembre del año 22, Castillo anuncia este intento de golpe que no se materializa como tal, pero que efectivamente implica una ruptura de la formalidad y que facilita al Congreso en la tarde la vacancia de Castillo, abriéndose el proceso de movilizaciones que se va a desarrollar entre diciembre, enero, febrero, marzo, diversas oleadas, hasta julio del año 23, ¿no? Y que, lejos de solucionar la crisis, lo que hace es dejarnos un gobierno profundamente aislado, involucrado en actos de gravísimas violaciones de derechos humanos, crímenes, un Congreso igual desprestigiado, mafioso, corrupto, ambos profundamente aislados de la sociedad peruana, una sociedad peruana que si bien está polarizada con este gobierno, está también profundamente fragmentada a su interior, tanto en los sectores de la derecha como del centro y de la izquierda, ¿no? Y una situación de enorme inestabilidad, precariedad, incertidumbre,
que hacen poco previsible que en el corto plazo vaya a haber una solución a la crisis política que está viviendo el país. Entonces, todo eso, ¿no?, tiene que ser analizado y sintetizado, y creo yo que lo central ahí a señalar es que estamos en una coyuntura, o más que en una coyuntura, en un periodo político de profundización de la crisis política que ya tiene rasgos de descomposición política, ¿no?, y en el cual está en curso una ofensiva sistemática, permanente, muy agresiva, política y también represiva, ideológica, política y represiva, de parte de la ultraderecha, que ya desde el año 2017 y 18 se ha planteado la evaluación de que el Perú está en una situación de práctica ingobernabilidad y que lo que tienen que hacer ellos es recuperar todo el poder, ¿no? Y es por eso que desde hace ya varios años estamos señalando de que el proyecto reaccionario puede y debe ser calificado como un proyecto restaurador, ¿no? Apunta a restaurar el orden perdido en las últimas décadas, no solo el orden que dejó el fujimorismo, porque incluso la propia constitución del fujimorismo la están haciendo añicos, ¿no?, sino incluso creo que hay quienes piensan en una restauración incluso más profunda, que apunta a restablecer un régimen oligárquico, ¿no?, similar al que existía en el Perú incluso antes de las reformas de Velasco Alvarado. Entonces, en ese contexto, lo que nos toca a nosotros analizar es de qué manera hemos respondido como partido político, y no solo como partido socialista, sino como partido socialista al interior del Movimiento Nuevo Perú, identificar los aciertos, los logros, los avances, pero también los problemas y los errores que podamos haber cometido en esa respuesta. Y en ese sentido creo yo que una cuestión central a afirmar, y que por lo menos yo considero que es fundamental de la experiencia de estos 6 años, es que nosotros hemos acertado al plantearnos que la tarea político-organizativa era la de construir un nuevo instrumento político para la organización y lucha del pueblo peruano, y ese instrumento político ha sido y es el Movimiento Nuevo Perú. Y que tenemos sentido como socialistas, en tanto al interior de ese movimiento político buscamos desarrollar determinadas propuestas, establecer determinados estilos de trabajo, generalizar o promover una visión socialista que no todos comparten en el Movimiento Nuevo Perú, y eso es lógico, está bien, incluso es saludable que sea así, ¿no?, pero que no tenemos posibilidad de existencia política al margen de una experiencia como la del Movimiento Nuevo Perú. Y esa creo que es una tesis que tiene que ser claramente afirmada, discutida en el Congreso partidario, porque creo que es fundamental para el quehacer político actual y a futuro. En segundo lugar, hemos acertado al interior del Movimiento Nuevo Perú a asumir y desarrollar un intento que no ha culminado exitosamente, ciertamente, de reconstruir las relaciones entre el movimiento político y los movimientos sociales, ¿no? Creo que sin lugar a dudas el Movimiento Nuevo Perú y el Partido Socialista dentro del Movimiento Nuevo Perú hemos sido los que con más ahínco, con más esfuerzo, hemos dedicado tiempo, esfuerzo a buscar fortalecer experiencias de unidad del campo popular, particularmente la Asamblea Nacional de los Pueblos. Yo personalmente recibí el encargo en la comisión política, en la primera comisión política del Movimiento Nuevo Perú, de encabezar ese trabajo, y estuve ahí permanentemente y logramos hacer un nivel de alianzas que viabilizó, ¿no?, toda esta fase inicial de perfilamiento de la Asamblea Nacional de los Pueblos, con todas las limitaciones que eso tiene por distintos estilos, por distintas valoraciones a veces de la coyuntura, y porque ciertamente el tejido social de base de la Asamblea Nacional de los Pueblos está debilitado, está fragmentado. La CGTP no es lo que era efectivamente hace 30 o 40 años, el movimiento campesino está profundamente disgregado, ¿no?, está profundamente disgregado, según una representación nacional clara, y los nuevos movimientos del campo y la ciudad no logran articularse todavía con formas propias de representación nuevas. Ese fue un segundo acierto, ¿no? Y participar en las elecciones, por supuesto, que fue también un acierto, ¿no? Y si algo tenemos que autocriticar probablemente es el hecho de que ha habido en algunos momentos una actitud abstencionista frente a algunos procesos electorales, particularmente el proceso del Congreso intermedio, ¿no?, que se decidió no participar en el caso del Nuevo Perú, y eso probablemente contribuyó a un nivel de aislamiento, posterior. Y en el terreno de las alianzas para ese proceso hicimos lo que era factible hacer
en las condiciones reales en las que estábamos. Eso sí se puede y se debe hablar con más cuidado, con más detalle, el tema de la alianza con Juntos por el Perú, pero la verdad es que no había en ese momento otra opción, y al interior de esa alianza peleamos, luchamos como Nuevo Perú para ganar, para imponer una lógica, una dinámica política diferente a la que traían los compañeros que eran los, digamos, los titulares de Juntos por el Perú. Y después vino todo el episodio, ¿no?, de la relación con Castillo y con Perú Libre, ¿no?, que ahí también se requiere una evaluación más en detalle, ¿no? Hoy día es muy fácil decir, ¿no?, como dicen los españoles, a toro pasado, o sea, una vez que el toro ha pasado, ¿no?, decir esto o aquello, ¿no? Pero lo cierto es que en las condiciones de meses de junio, julio del año 21, es decir, una vez producida la segunda vuelta, ¿no?, era obvio, ¿no?, era obvio que las fuerzas de izquierda teníamos que buscar apuntalar, buscar mantener, buscar obviamente incidir también sobre ese gobierno que se estaba formando, que estaba, ¿no?, el gobierno de Castillo y de Perú Libre. No había espacio, en todo caso es un tema que se debe discutir en el Congreso, para abstencionismo. Que no se hizo bien el proceso de la alianza, ciertamente, que nunca se llegó a firmar un acuerdo formal, escrito, ¿no?, ordenado, de acuerdo, que no se negoció adecuadamente las responsabilidades, probablemente cierto también, ¿no?, pero esos son análisis que hay que hacer en concreto, en el detalle. Pero de las pocas cosas que ese gobierno puede presentar como logros o como muestras de cierta seriedad, son las cosas que se aportaron desde el Movimiento Nuevo Perú, en particular la gestión del compañero Pedro Franque en el Ministerio de Economía, ¿no?, que es claramente superior a todas las que han venido después, tanto de Castillo como de Dina Boluarte, ¿no? En fin, ese es un tema entonces a evaluar, ¿no es cierto? Pero creo que las opciones principales son las que han sido mencionadas, ¿no? Ahora bien, esta situación que hemos vivido, ¿no?, este periodo político de profundización de la crisis, de ofensiva reaccionaria y de defensiva del campo popular, y esto es una tesis que también debería analizarse y dejarse, cuál es nuestra evaluación del campo popular en el curso de estos 6 años, y yo afirmo claramente que el campo popular ha estado a la defensiva, ¿no?, y no solo por problemas de dirección, que los hay, sino también por lo profundo que es en nuestro país el impacto del proyecto neoliberal en términos de disgregación de los actores sociales, de cambio en las conciencias, en las actitudes, en la voluntad de los sujetos populares, ¿no?, y el peso de esta ofensiva ideológica, cultural, política y represiva de parte de la ultraderecha. Decir que estamos a la defensiva no es decir que estamos derrotados, para nada, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero hay compañeros que piensan que la única forma de existir prácticamente es en la ofensiva permanente, aunque sea una ofensiva de papel o de palabra, ¿no es cierto? Decir a la defensiva quiere decir que hay que adoptar una estrategia de resistencia, de organización, de ampliación de alianzas, ¿no?, y de preparación de condiciones para la contraofensiva estratégica, pasando por ofensivas tácticas que permitan debilitar al enemigo y acumular fuerzas, como nos enseñaron hace varias décadas los maestros con los cuales nos formamos en la militancia política. Ahora bien, este cuadro de lo que hemos analizado en el Perú, de lo que tenemos que analizar en el Perú, va de la mano con cambios muy profundos en el continente y en el mundo, ¿no? Y aquí quizás sean unas diferencias centrales con esta coyuntura a la que me refería antes, la coyuntura de los años 80-90, ¿no?, en la cual el Perú vive una crisis muy profunda, la crisis de la guerra interna, la crisis de la hiperinflación, del gobierno aprista, ¿no? Y también se vivió eso en simultáneo, ciertamente, con el desmoronamiento del bloque socialista, la descomposición de la Unión Soviética y el aislamiento heroico de Cuba en nuestro continente, ¿no es cierto? Pero que rápidamente, en la década de los 90, dio paso a una nueva fase de acumulación, en términos de lo que significó una articulación de las fuerzas progresistas, nacionalistas, algunas antiimperialistas, revolucionarias, otras reformistas, que se plantearon construir un espacio de la izquierda para el cambio en las nuevas condiciones, que es lo que se expresó en el Foro de Sao Paulo, del cual nosotros fuimos cofundadores a través del compañero Javier Díaz Canseco, que fue desde el inicio uno de los promotores del Foro de Sao Paulo, junto con Lula, con Cuba, con los sandinistas, que en ese tiempo eran sandinistas de verdad, no como ahora, y los compañeros del Farabundo de El Salvador, ¿no?
en ese espacio, ese fue el espacio de recomposición de una izquierda que ya no se planteaba, y no por decisión, no por vacilación, sino por valoración de la correlación de fuerzas, ya no se planteaba el tema del poder en los términos que se planteaba en las décadas previas, sino que se planteaba una estrategia de gobierno y poder, teniendo en cuenta la correlación real de fuerzas y un proceso de acumulación de fuerzas a partir del desarrollo de los movimientos sociales y de la participación en los procesos electorales. Pero todo esto no fue tan simple, ¿no? Y todo esto se ha venido remodificando, y este es otro elemento que tenemos que evaluar en nuestro Congreso, cuál es nuestra valoración de la correlación de fuerzas continental y global y mundial, porque no es posible desarrollar procesos emancipatorios, de liberación, de transformación, de lucha, de revolución, de socialismo, ¿no?, en espacios nacionales aislados de la correlación de fuerzas global en las cuales nos desenvolvemos, ¿no? Esto es un debate viejo en la izquierda, un debate que arranca con el siglo XX, pero que hoy tiene más vigencia que nunca, de qué manera los procesos nacionales se articulan con los procesos internacionales y globales. Y ahí tenemos que señalar de que en estos 6 años que nos separan del anterior Congreso del Partido Socialista, también se han producido significativos cambios, ¿no? Yo acá tengo una lista, no voy a leerla, pero basta que recordemos el triunfo de Fernández en Argentina, con esta cosa que es el peronismo, enredada siempre y llena de contradicciones, pero que implica un nivel de progresismo en Argentina. El año 2019 se abre la crisis chilena que va a desembocar en la Asamblea Constituyente, que como todos sabemos tuvo un desenlace lamentablemente desfavorable, ¿no? Después se produce el triunfo de AMLO, el primer triunfo de AMLO, el triunfo de AMLO en México, ¿no? Entonces hay avances y retrocesos, ¿no? Pero lo que es cierto, y esto es lo que yo quisiera llamar la atención, porque esto conecta mucho con nuestra situación, es que ya desde el 2016, cuando se ejecuta la vacancia, el golpe institucional contra Dilma en Brasil, se abre una nueva fase en la acción política de la derecha en el continente, que está dispuesta a pasar por encima de las instituciones y de los mecanismos legales y electorales para garantizar su continuidad en el poder. Y es el golpe contra Dilma. Después el año 21 viene el golpe contra Evo, 21, 19, 19, ¿no? El golpe contra Evo. Está el tema de Ecuador, ¿no es cierto? Lo mismo, el tema de Ecuador, en fin, y todas las maniobras golpistas en el caso de Venezuela, y una serie de movimientos quizás menos conocidos, golpistas o pregolpistas, en varios países centroamericanos, ¿no? Y esto tiene que ver con una articulación de las fuerzas de ultraderecha que es nueva, o sea, que no ha existido, pero es una articulación mucho más orgánica hoy día, que en el caso de América Latina está liderado por Vox, que es este partido de ultraderecha español, ¿no?, que es un partido de ultraderecha, no solamente de derecha, sino de ultraderecha, ¿no?, de inspiración fascista, en el caso de ellos franquista, ¿no?, y que articula a las derechas latinoamericanas con una lógica de que aquí de lo que se trata es de recuperar el poder y mantenerlo, ¿no?, y que las formas electorales, constitucionales, son instrumentales a ese objetivo. Donde se puede hacer por ese mecanismo, se hace por ese mecanismo, lo han hecho con Milei, por ejemplo, pero donde no se puede hacer eso, se recurre al boicot, al bloqueo, ¿no?, a todo lo que sucedió con Castillo en el Perú y en última instancia también a el golpe abierto. Entonces es un terreno de disputa y en ese terreno de disputa lo nuevo es esta mayor articulación de la ultraderecha. La ultraderecha es la fuerza que conduce a la derecha en su conjunto, tal como sucede aquí en el Congreso. Quien pone la agenda de la derecha en España no es el PP. El PP pone los votos, pone los congresistas, pero quien pone la agenda, quien pone los temas, quien marca el ritmo de la política es Vox. Ahora se han peleado, ¿no? Se han peleado, afortunadamente, pero es una pelea en la cual al final, ¿no?, quien termina ganando es Vox porque es el que acumula con las posiciones más extremas y más radicales. Entonces hay toda una historia ahí, ¿no?, de procesos políticos en América Latina que expresan esta situación de ofensiva de la ultraderecha, la derecha en sus distintas variantes, autoritarias, liberales, detrás de la ultraderecha, son diferentes, pero están hoy día coaligados, el centro angostándose cada vez más, y en las izquierdas hay políticas de resistencia, ¿no?, políticas de resistencia, pero no hay
una propuesta estratégica, alternativa, coherente que esté acumulando, ¿no? Y hay movimientos interesantes, importantes, pero los triunfos electorales de los últimos años para nada se parecen, o muy poco se parecen, a los triunfos electorales de hace una década. O sea, el Lula de hoy no es el Lula de hace 20 años. Y no porque él haya cambiado, quizás también ha cambiado, sino porque hoy la correlación para hacer gobierno en Brasil es muy diferente a la que era cuando él ganó por primera vez, con el movimiento obrero detrás suyo, el movimiento campesino detrás suyo y una creciente presencia en los sectores populares urbanos, ¿no? Hoy ya la correlación es diferente. Es clara minoría en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Si bien tiene una ligera mayoría en la opinión pública, y eso es positivo, en el Congreso es minoría, el PT es minoría en el Congreso, ¿no? Y lo mismo, quizás el triunfo más contundente del periodo más reciente es el de AMLO en México, ¿no? Pero ciertamente el programa de AMLO, pues, es un programa de administración progresista del Estado mexicano, ¿no? En el cual se dan algunas cosas, pero hasta ahí no más, ¿no es cierto? Lo cual probablemente es lo que hay que hacer ahí, es lo plausible y ciertamente es lo que garantiza tener un aliado importante, ¿no? Entonces tenemos eso, y todo esto sucede, ¿tenemos todavía tiempo? ¿Sí? Todo esto sucede en el marco de varias transiciones, y sobre esto hemos hablado varias veces en esta sala, varias transiciones, diría a nivel casi de la especie humana, ¿no? No solo políticas y económicas, ¿no? El gran telón de fondo de todo esto es esta cosa climática, que no es simplemente el clima, ¿no? Es una transición hasta geológica, según algunos, ¿no? O sea, la acción humana está cambiando el planeta. Este cambio implica que hay territorios que se vienen abajo, territorios que cambian, desplazamientos de poblaciones, o sea, los movimientos migratorios se han intensificado en todo el planeta, y esto asedia a las sociedades más ricas y provoca en las sociedades más ricas, manipulados por la derecha y la ultraderecha, movimientos contra los migrantes, ¿no? Contra los migrantes, que están a la orden del día por todos lados, ¿no? Están a la orden del día en Europa, en Estados Unidos, en la propia América Latina, en relación con los venezolanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una transición climática, y más que climática, hasta geológica. Hay una movimientos muy importantes, desplazamientos de poblaciones, y una disputa entonces mucho mayor por los territorios y por los recursos naturales, ¿no? Esa disputa se ha intensificado y va a continuar intensificándose. Este asesinato el otro día, hace 2 días, de nuestro líder, bueno, parece que el asesinato fue hace varios días, ¿no? De este líder amazónico peruano, es una expresión de la intensificación de esa disputa por territorios, ¿no? Esa disputa por territorios. Pero esto no es neutral, esto no es un problema puramente demográfico, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con el capital y con el capitalismo, con el hecho de que frente a la crisis que el capitalismo arrastra, más o menos cíclica, y que tuvo un episodio nuevo justamente el año 2018, que en el Perú afectó poco, pero reorientó, redefinió las relaciones del capitalismo a nivel global, hacen que el capitalismo responda a la crisis como siempre lo ha hecho, fugando hacia adelante, ¿no? El capitalismo no resuelve sus crisis evaluando y rectificando. El capitalismo resuelve sus crisis saltando hacia adelante, ¿no es cierto? Ya, estamos en crisis, vamos por más, vamos por más. ¿Y qué es eso más? Territorios, recursos naturales, ¿no es cierto? Todo eso con el paquete de la llamada transición energética, es el gran tema, uno de los grandes temas del capitalismo contemporáneo, la transición energética, que es una forma de modificar todo el patrón productivo y hacer una nueva colonización de territorios en función de nuevos metales. Y de la mano con eso, un factor que es muy importante en la relación capital-trabajo, que es el desarrollo de la inteligencia artificial, que es una forma de cada vez más depender menos del trabajo humano material real, ¿no? Y reemplazarlo por un trabajo automatizado, ¿no? Y lo cual va a generar un mundo aún más polarizado, probablemente, y con mayores bolsones de exclusión, de pobreza y de miseria, ¿no? Pero el capitalismo no es un campo homogéneo, hay tensiones, hay disputas, y ahí aparece entonces que junto con la transición energética, con el desarrollo de la inteligencia artificial, con las disputas por los territorios, que incluso se expresa en disputas armadas por territorios, guerras, ¿no? Hoy hay un conjunto de guerras en curso en todo el planeta y no todas son cotidianamente mencionadas por los medios de comunicación. Todo esto, ¿no?, va de la mano con la emergencia de nuevas potencias y la disputa por la hegemonía global entre las potencias tradicionales y las potencias emergentes, ¿no?
Las potencias tradicionales, es decir, Estados Unidos, Europa, Rusia está recuperando el rol que tuvo con otro nombre y con otro programa, ciertamente, en las décadas antes de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y aparecen desde el sur, ¿no? Economías y estados que tienen una voluntad hegemónica en su continente y que entran a la disputa global, que son las potencias emergentes, ¿no es cierto? Que es el caso de China, es el caso de la India, es el caso de Brasil, en primer lugar. Hay otras menores, Turquía, el Medio Oriente, Sudáfrica, en África, pero las tres principales, junto con Rusia, son las que he mencionado. Y entonces estamos en una disputa en la cual ya no hay un polo, nunca hubo un polo, nunca llegó a consolidarse la idea de la unipolaridad, la idea de que caída la Unión Soviética quedaba Estados Unidos y la OTAN como el dueño único de la cancha y del escenario. Eso no llegó a consolidarse porque rápidamente comenzaron a aparecer disputas y escenarios regionales en los cuales... Y ese es otro tema que tenemos que evaluar. Es otro tema. ¿Qué evaluación tenemos de esta disputa hegemónica? ¿Qué evaluación tenemos de las potencias decadentes? Aunque yo tengo temor a usar esa palabra porque da la impresión que se van a caer solas y no es así, o que van a dejar el poder fácilmente, que se están cayendo y no es así, y de las potencias emergentes, ¿no? Ahí hay discusión que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué valor? Porque yo sí discrepo con quienes creen que los BRICS son progresistas porque son alternativos, ¿no? Los BRICS tendrán que demostrar que son progresistas cuando tengan políticas, ¿no?, de respeto a la soberanía nacional, de respeto a los derechos sociales, de respeto a los derechos ambientales en los países donde intervienen, que hasta donde yo sé no es el caso aún hoy, ¿no? Las empresas chinas hoy son iguales o peores que las empresas norteamericanas y británicas, ¿no? Y Brasil nos trajo Odebrecht, ¿no es cierto? Odebrecht. Entonces, yo no digo que sean lo mismo, pero sí que necesitamos una evaluación desde el punto de vista fundamental que hay que recuperar. Yo lo digo a veces provocadoramente. Nosotros no somos no tenemos que juzgar el mundo con una lógica geopolítica, porque en la geopolítica, como visión del mundo, los protagonistas de la historia son los estados y los bloques. Y eso es una visión reaccionaria. En nuestra visión marxista, la historia la hacen las clases sociales, la lucha de clases. Y el argumento para juzgar tal o cual país, tal o cual proceso, es su ubicación en relación con la lucha de clases, global y nacional, ¿no? Entonces, siendo cuidadosos, evitando dogmatismos y evitando posiciones apresuradas, tenemos que tener una posición muy independiente, como la hemos tenido como tradición nosotros siempre, ¿no? Muchos de los que estamos acá venimos de experiencias llamadas BR, MIR, PCR, PUM, ¿no es cierto? Y nosotros siempre fuimos antibloques, no fuimos bloquistas. El PC era bloquista, ¿no es cierto? Todo lo que hacía la Unión Soviética estaba bien. Y hacía cosas buenas, la Unión Soviética ha hecho ese paso, y otras no tan buenas, ¿no es cierto? O los partidos maoístas eran pro-chinos, ¿no es cierto? Y todo lo que hacía China estaba bien. Y ahí también, nosotros nunca estuvimos en eso. Nos sentimos más cerca, por ejemplo, de la política de internacionalismo, solidaridad, combate de Cuba, ¿no? Por ejemplo, en su momento, ¿no? Que optó con mucha independencia. Entonces, esas cosas son las que tenemos que retar. Tenía una lista, sí, simplemente menciono cuáles son los temas que de manera quedan pendientes, no para zanjar en el Congreso, porque sería prematuro pensar que esos temas se pueden zanjar en el Congreso, porque son temas muy complejos y que requieren mucha más discusión. Primero, el más de fondo, ¿qué caracterización tenemos de la época en la que estamos, ¿no? Antes se hablaba de la época del imperialismo y las revoluciones, la época del imperialismo y la liberación nacional. Fueron las dos grandes caracterizaciones del siglo XX, la de la revolución bolchevique y la de la revolución china. Hoy, ¿cuál es nuestra caracterización de la época? ¿Qué valoramos, no es cierto, de la época? Eso es un tema a discutir. Y ahí entra en juego el capitalismo, su fase actual, entra en juego las potencias, unas y otras, sus relaciones mutuas, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál es nuestra relación con la herencia liberal, democrática e incluso ilustrada de la época burguesa? ¿No es cierto? Porque aquí también hay cuestionamientos que a veces votan junto con el agua al niño, ¿no? Y yo personalmente creo que nosotros como marxistas somos herederos de la Ilustración, nosotros defendemos valores fundamentales de la Ilustración y por eso no compartimos proyectos autoritarios, represivos, con la razón que sea, ¿no? Pero a la vez tenemos una visión crítica de la razón. Nosotros sí valoramos la ciencia y la técnica, por ejemplo, pero tenemos una visión crítica del uso de la ciencia y la técnica por el capitalismo, ¿no? Y no somos para nada románticos pasadistas, ¿no? Románticos pasadistas que creen que el Perú se soluciona volviendo al Incario, para nada,
¿no? Entonces, en la valoración de esto, ¿cómo entendemos la transformación revolucionaria en estas condiciones? Yo no lo he mencionado, pero los síntomas que estamos viendo en cada sociedad y en el mundo apuntan a que caminamos aceleradamente a escenarios de confrontación abierta, ¿no? De confrontación abierta, como se vivió en las décadas del 20 y del 30. ¿Cómo se actúa en esos escenarios? ¿Qué herramientas tenemos que construir para poder actuar en esos escenarios, ¿no? Y cómo eso se vincula con los otros procesos de acumulación. ¿Qué concepción tenemos del poder? ¿Qué concepción tenemos del capitalismo? ¿Cómo podemos apuntar a construir sujetos anticapitalistas y socialistas en estas nuevas condiciones? Ya no es exclusivamente lo que era la clase obrera industrial de mediados del siglo XX, ciertamente, pero que el capital está ausente hoy día es absolutamente absurdo pretenderlo, ¿no es cierto? Que la dominación capitalista se ha diluido, se ha debilitado, es una absoluta... Lo que parece que se ha reformulado y se ha vuelto mucho más sofisticada y manipula y maneja una serie de aspectos que no llegamos todavía a entender adecuadamente, pero que de esos aspectos es que tenemos que sacar adelante nuestra propuesta, ¿no? Y por último, bueno, junto con eso, el tema del poder, ¿no es cierto? ¿Cómo valoramos el poder hoy, ¿no? Ya no es pura dominación represiva, nunca lo fue además, ¿no es cierto? Pero ya menos que antes. ¿Cómo es el tramado de relaciones de poder y cómo se mantiene vigente en estas nuevas condiciones la lucha por el poder, ¿no? Entendida como la lucha por transformar las relaciones de poder que mantienen el capitalismo como el régimen dominante. Eso no se hace en 10, 15 años probablemente, pero tiene que ser siempre el norte al cual apuntamos y en función del cual tejemos los distintos aspectos de nuestra estrategia y nuestra táctica. Esos son los elementos que espero poder resumir en un documento de 2 páginas, según pidió el compañero, ¿no? Presidente de la Comisión. 3. No, en fin, pero creo que sobre todo la idea es promover que los compañeros pensemos estos asuntos, ¿no? Pensemos, pues no son asuntos simples, no tienen respuesta inmediata probablemente, algunos de ellos habrá que seguir, ¿no? Explorándolos. Recordemos que a nuestros grandes fundadores les tardó décadas y años construir las grandes tesis que nos han guiado durante un siglo, ¿no? Y nosotros no podemos pensar que en 15 días vamos a resolver estos problemas en una época, en un momento de transición que pocas veces ha vivido la humanidad, sinceramente. Gracias.